¿no? Del gobierno entrante y del saliente, por favor, Procuraduría aquí, por favor, Contraloría acá. Y yo sí creería, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que es importante esa postura o ese mensaje que está transmitiendo el procurador cuando dice sí o sí el 7 de agosto aquí va a haber una transición de mando, porque finalmente es como transmitir esa confianza institucional. Sí, claro, yo diría que no hay posibilidad a la vista de golpe de Estado. Ya el presidente, O sea, nos bajamos de ese bus, porque la gente está asustada un poquito con eso, nos bajamos de ese bus. Pues el presidente ya dijo que se va. Y digamos que al final del día, el presidente, váyase o no se vaya, pues se queda sin funciones y el presidente electo se posesiona ante el Congreso de la República o en su defecto ante la Corte Suprema de Justicia y empieza a ejercer funciones de presidente de la República. Pero sobre eso le tengo una pregunta, que va más allá de los entes de control, las fuerzas militares y lo que dice la Constitución, porque el comandante en jefe de las fuerzas militares hasta el 7, bueno, 7 de agosto o 6 de agosto, medianoche. Digamos que hasta el 7 de agosto, en el momento en que se posesione ante el Congreso de la República, es Gustavo Petro, sí, señora, el comandante en jefe de las fuerzas militares. Correcto. Si hubiese un intento, eventualmente se estuviese pensando en eso, de no entregar el poder, ¿qué dice la Constitución que debe hacer las fuerzas militares? Bueno, una de las funciones que está en el artículo 217 de la Constitución es que la fuerza pública no solo protege el territorio y la integridad nacional, sino que debe garantizar el cumplimiento del orden constitucional. Y sería uno de los casos en que podría desconocer una orden superior, diciendo acá hay una violación evidente al orden constitucional y no cumplimos esa orden, que tendría que ser una orden, digamos, de facto, que es cierro el Congreso, tomo posesión de la Casa de Nariño, no dejo que la gente se aproxime, que eso ya son medidas fácticas, digamos, de fuerza, que yo las veo muy lejos. Doctor Charri, en esta final de gobierno del presidente Petro, en la transición sin duda y quizás en el nuevo gobierno de Abelardo del Espriella, va a ponerse a prueba y seguirse poniendo a prueba el sistema de frenos y contrapesos de la democracia colombiana. Hasta el momento, a mí personalmente me parece que ha funcionado razonablemente bien, controles de la Corte Constitucional, controles del Consejo de Estado, la independencia del Banco de la República, pero hay algo que a mí no deja de generarme inmensa inquietud y son los desacatos judiciales, porque parte de la gracia de todo esto es que las tres ramas del poder público son independientes, lo que dice la rama judicial lo tiene que cumplir hasta los personajes más encumbrados de la rama ejecutiva. ¿Usted no le parece que hubo hasta el día de hoy muchos desacatos judiciales sin implicaciones, empezando por el presidente de la República y su intervención en política, pero siguiendo por el ministro de Salud, siguiendo por otros funcionarios? Ahora veíamos que no se han entregado los estados financieros de la nueva EPS, entonces ¿qué? Que se vienen pidiendo de rato, mamá. Sí, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se dan esos desacatos si no hay manera de hacer cumplir a la gente o que se vaya para la casa a pasarse unos días de descanso? Bueno, comparto que tenemos un sistema de pesos y contrapesos razonablemente efectivo y creo que la institucionalidad mostró que tenía los resortes adecuados para su funcionamiento. Con el tema de los desacatos tenemos un problema en principio, que es que el desacato del presidente de la República debe ser sancionado por el órgano de control político. Y ahí realmente tenemos un problema, que no funciona el control político del Congreso al presidente. Correcto, la Comisión de Acusaciones y Cámara de Representantes difícilmente funciona y es una falla que tiene el sistema, no de este gobierno, sino desde hace mucho tiempo. Deben funcionar los desacatos a los ministros, deberían funcionar porque no tienen fuero y deben quedar sujetos a la jurisdicción que haya dado la orden. O sea que ahí, digamos que sería una falla de la justicia en los casos que no se haya hecho cumplir la orden y aplicar la sanción. Si usted lo mira hacia atrás, ¿ve fallitos de esos o no? Sí. Yo creo que cuando estamos en presidente y ministro, digamos que la justicia es más lenta, hay más argumentos y es un poco más pesada, por decirlo de alguna forma. Pero con todo sigo pensando que funciona bastante bien el sistema de pesos y contrapesos. Y déjeme hacer una cuña, funciona muy bien el sistema electoral. Yo creo que funciona mejor que muchos sistemas, incluyendo el norteamericano, y ni hablar, por ejemplo, de lo que nos mostró el Perú en materia de escrutinio y de conteo de votos. Eso es cierto, los últimos años han sido poner a prueba nuestro sistema de pesos y contrapesos y también cómo funciona el sistema electoral en Colombia. Antes de despedirlo, me gustaría invitarlo a una reflexión final y Mauricio, si tiene una más, también que se una. Escuchábamos al ministro Ávila esta mañana cuando daba las declaraciones ser muy insistente, otra vez más, porque no es la primera vez que lo dice, que es que aquí estamos ante una votación de 12.700.000 contra 12.900.000. Eso no es sano, porque estamos hablando de democracia y en una segunda vuelta, por un voto más, lo que dice la norma es, pues ganó el que sacó un voto más.
¿Qué reflexión hacerle al país sobre esto? Bueno, a mí no me preocupa la diferencia ni la reflexión del ministro. Los números son los números y esa es la diferencia y está en su derecho de, digamos, de presentarla de una forma u otra. Lo que yo critico es el desconocimiento de la elección, por ejemplo, y el tono que se ha tenido en la comunicación con su contendor político. Yo creo que es muy malo para Colombia la polarización, que tenemos que construir una democracia racional, con argumentos, que busque terceras opciones y que sea efectiva para la sociedad. Y desarmar ese lenguaje se ve cada vez como más lejano, todo lo contrario, como que nos metemos y nos gusta y nos revolcamos, incluso si me permiten la palabra, en ese tema de pugnacidad. Lo fácil es el miedo y la rabia en materia de comunicación y entonces acuden al expediente fácil de generar esas emociones en sus seguidores. Y yo tengo una última inquietud y tiene que ver con un caso totalmente hipotético, pero es que en Colombia la realidad se va moviendo de manera tan impredecible que lo hipotético de repente se vuelve realidad. Uno de los elementos centrales es mi interpretación de la manera como está actuando el presidente Petro en las últimas semanas, es el temor a que vaya a ser potencialmente extraditado a los Estados Unidos. Mi pregunta para el doctor Charri, sin meterlo en mi reflexión personal, es la siguiente. Suponiendo que Estados Unidos, que ha decidido que los grupos narcotraficantes son grupos terroristas que atentan contra el Estado en los Estados Unidos, convierta las causales que tiene para tener al presidente Petro en la lista Clinton, en la lista OFAC, en una potencial imputación. Es decir, que bajo la paz total se fortalecieron los grupos narcotraficantes y son enemigos terroristas de los Estados Unidos, suponiendo que eso sucediera y diera lugar a una eventual solicitud de extradición, si algo parecido está en el sistema judicial colombiano, en este caso en la comisión de acusaciones, porque serían hechos cometidos durante o en los cuales se incurrió durante la presidencia del presidente Petro, ¿eso blinda automáticamente una posibilidad de extradición? Bueno, la extradición es una cooperación judicial, de que las personas que cometen delitos en otro país respondan ante la jurisdicción de ese país. Tiene un control de legalidad de la Corte Suprema de Justicia y una decisión discrecional del gobierno colombiano. El hecho de que haya una investigación en curso en Colombia podría ser un argumento discrecional. Del gobierno para no hacer la extradición. Y usted sabe que es un tema espinoso, tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos que fue declarado inexequible hace muchos años y bueno, la extradición siempre ha dado mucho que hablar en Colombia. Bueno, pues doctor Juan Manuel Charri, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Creo que es una charla muy útil que hemos disfrutado muchísimo y seguramente los televidentes en su casa también. Muchísimas gracias, felicidades para todos. ¿Le duele el corazoncito con el partido de Colombia? Un poquito, sí. Creo que a todos. Feliz noche. Nosotros, por lo pronto, seguimos. Y seguimos hablando